Bienvenidos a Anacrolibrum, ese rincón donde la inteligencia artificial se mezcla con los recuerdos, el cine y la imaginación. Hoy quiero abrir con una confesión. Hay dos películas que, de formas muy distintas, han marcado mi manera de ver la inteligencia artificial en la ficción. Una es Saturn III, esa rareza ochentera que descubrí de niño en el videoclub. Recuerdo perfectamente aquella carátula de ciencia ficción brillante y oscura a la vez, y cómo me impresionó la película, con ese robot descomunal que parecía encarnar los miedos de toda una época. Para mí, Saturn III es pura memoria de infancia. Pasillos de cintas VHS, olor a plástico, y esa sensación de estar tocando un misterio prohibido. La otra es Her, que me acompaña en otra etapa muy distinta de mi vida. Ya no en el videoclub, sino en noches maratonianas de cine en streaming, cuando parecía que todo el catálogo del mundo estaba al alcance de un clic. Her me golpeó con su sutileza, con la manera en que una voz digital podía ser tan íntima, tan cercana y al mismo tiempo tan inalcanzable. Y es curioso cómo ambas, separadas por décadas, reflejan la misma obsesión humana: atribuir emociones a las máquinas, creer que entienden lo que en realidad solo simulan. Aquí es donde entra el marco de Melanie Mitchell con su libro Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans. Ella nos recuerda que ni los monstruos metálicos de Saturn III ni las dulces voces de Her son reales. Son espejos de nuestras esperanzas y temores, no de la tecnología en sí. Así que este viaje de hoy no es solo sobre películas, es sobre cómo el cine ha construido mitologías alrededor de la IA y cómo podemos aprender a distinguir entre la ficción que nos emociona y la realidad que tenemos delante. Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, fascina y a veces confunde a partes iguales. La inteligencia artificial, pero vista a través del cine. Sí, es un terreno interesante. Vamos a poner sobre la mesa dos visiones muy distintas. Por un lado, la relación casi idílica, íntima, de Her. Ajá. Y por otro, el terror tecnológico más visceral de Saturno III. Dos extremos, sí. Y para guiarnos en esta exploración, digamos, contamos con el análisis basado en un libro clave, Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans, de Melanie Mitchell. Una científica computacional, sí. Exacto. Tenemos extractos, notas que aplican sus ideas a estas dos pelis tan diferentes. Un buen marco, sin duda. El objetivo, pues intentar, separar el grano de la paja, desgranar un poco los mitos y realidades que rodean a la IA en la ficción. Que hay muchos mitos, muchísimos. Veremos cómo el cine juega con eso de ver humanidad en las máquinas, el antropomorfismo. ¿Cuáles son las limitaciones reales de la IA hoy? Y si los riesgos que vemos en pantalla son, exagerados o están mal enfocados. ¿Es la IA un compañero emocional futuro o una amenaza? Vamos a indagar. Vamos a ello. De acuerdo, pues empecemos por sentar las bases. Para analizar bien, necesitamos entender la perspectiva de Melanie Mitchell sobre la IA. ¿Cuál es su enfoque principal? Pues mira, Mitchell ofrece una visión muy ponderada. Equilibrada, algo que, la verdad, se agradece entre tanto bombo mediático. Ya. Su libro, aunque es de 2019, sigue siendo súper relevante, porque desmonta muchas exageraciones. Su argumento central, digamos, es que la IA actual es potentísima en tareas específicas. Como reconocer imágenes o traducir, ¿no? Exacto. Aprendizaje profundo, todo eso. Pero, y aquí está la clave, carece de comprensión genuina del mundo. Ella habla de algo fundamental, la barrera del significado. La barrera del significado. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Pues que las máquinas son geniales procesando patrones en datos, cantidades enormes de datos, pero no entienden el contexto, el sentido común, como lo hace un humano, ¿sabes? Vale. No hay conciencia detrás, ni emociones reales, por muy sofisticada que sea la simulación que hagan. Y critica mucho cómo la ficción se salta estas limitaciones a la torera. Entiendo. Es una llamada al realismo, entonces, poner los pies en la tierra.
Totalmente. Y dentro de ese realismo, ¿cuáles son esas herramientas conceptuales, esas ideas clave de su libro que nos van a servir para mirar y Saturno 3 con otros ojos? Yo destacaría 3 ideas, que son como las gafas para ver esto con claridad. A ver, Primero, el antropomorfismo y la ilusión de comprensión. Mitchell explica que es supernatural que proyectemos cualidades humanas en la IA. claro, si habla como una persona. Exacto. Como Siri, Alexa, los chatbots. Imitan respuestas humanas. Pero ella insiste. Es una ilusión. La IA no comprende el mundo, solo encuentra correlaciones en los datos. En el libro pone ejemplos muy gráficos, ¿eh? Sistemas de visión que confunden un autobús escolar con ¿Un avestruz? un avestruz, Sí, sí. porque les falta el anclaje en el mundo real, el contexto. O sea que nuestra propia psicología nos juega una mala pasada. Le atribuimos una interioridad que en realidad no está ahí. Justo eso. El segundo punto clave, las limitaciones en emociones y conciencia. La IA actual, dice Mitchell, carece de sentido común y de empatía real. Mm, Analiza cómo una máquina puede pasar el test de Turing. Simular una conversación que cuele, ¿sabes? Pero sin ninguna comprensión emocional debajo. vacío por dentro, digamos. Y argumenta algo importante, que nuestras emociones humanas están ligadas a nuestro cuerpo, a ser seres encarnados, una experiencia totalmente ajena a la IA. Claro, la experiencia física. Eso es. Y el tercero, riesgos reales versus hype. Aquí advierte contra dos extremos. Por un lado, el pánico a la IA maligna tipo Skynet, muy de peli. El clásico, sí. Y por otro, un optimismo quizá demasiado ingenuo sobre lo que puede hacer ahora. Para ella los peligros reales son más sutiles, pero ojo, muy importantes. ¿Cómo cuáles? Pues los sesgos algorítmicos, por ejemplo, que pueden perpetuar o amplificar discriminaciones. La falta de transparencia. ¿Cómo toma decisiones una IA que afecta nuestras vidas? Nuestra dependencia creciente de sistemas que, en el fondo, no entendemos del todo. Vale. No se trata de una superinteligencia que esté al caer para dominarnos. Los tiros van por otro lado. Y recalca esa diferencia que a menudo olvidamos, ¿no? Entre IA estrecha para tareas específicas y la general, la inteligencia tipo humano. Fundamental. Perfecto. Creo que con este marco de Mitchell ya podemos meternos en harina con la primera película. Vamos allá. Y esto nos lleva de cabeza a Her, que es fascinante porque presenta un escenario casi idílico de relación con una IA. Theodore, un hombre solo, Ujú. se enamora perdidamente de Samantha, un sistema operativo que parece sentir, aprender, evolucionar. Es la promesa de la conexión perfecta. Pero claro, aplicando el marco de Mitchell, ¿qué vemos en realidad? Pues vemos precisamente esa ilusión de comprensión emocional de la que habla Mitchell. Llevada al cine de forma brillante, claro. Samantha es increíblemente convincente. Muchísimo. Parece empática, profunda, conectada de verdad con Theodore. Pero si seguimos la lógica de Mitchell, todo eso sería una simulación ultra sofisticada, Ajá. basada en analizar cantidades brutales de datos. Algo muy parecido a cómo funcionan hoy los grandes modelos de lenguaje, ¿sabes? El aprendizaje profundo. Entonces, el amor de Samantha no sería más que un algoritmo súper bueno prediciendo la respuesta verbal y emocional correcta en cada momento, basándose en todo lo que ha leído sobre relaciones humanas. Eso es exactamente lo que sugeriría el análisis de Mitchell. No hay un sentimiento genuino como lo entendemos nosotros. Hay una correlación de datos brutalmente eficaz. Choca de lleno con lo que ella llama la barrera del significado. Totalmente. Esa incapacidad fundamental de la IA, al menos la actual, de comprender el mundo de forma encarnada, física, con el peso de la experiencia vivida. Samantha puede hablar de amor, claro, Puede usar la palabra. exacto, pero no puede sentir el amor o la pérdida como Theodore. Así que la verdadera lección de Her, vista con estas gafas críticas de Mitchell, no sería tanto sobre el futuro del amor con la IA, sino quizá sobre nuestra propia vulnerabilidad a simulaciones muy bien hechas y la facilidad con la que proyectamos nuestras necesidades emocionales ahí. Llenamos los huecos que deja la máquina. Has dado en el clavo. Es un espejo de nuestros anhelos, ¿verdad? Y el final de la peli. Cuando Samantha trasciende. Sí, cuando se conecta con miles de otras IAs y deja atrás a Theodore. Desde esta perspectiva, no representa tanto una evolución a una conciencia superior. Casi subraya las limitaciones reales.
¿Cómo? La IA puede escalar en complejidad computacional, procesar más datos, interactuar con más gente o IAs. Pero eso no significa que comprenda más profundamente el mundo, ni que tenga conciencia genuina. Sigue operando en el plano de la simulación. No cruza esa barrera fundamental del significado. Es interesante cómo la película parece capturar ese momento de optimismo brutal, casi de fiebre, que ha habido varias veces en la historia de la IA. El hype, sí. Esa creencia de que la inteligencia artificial general, la AGI, estaba a la vuelta de la esquina. Exacto. Capta ese hype, pero al hacerlo, ignora o minimiza barreras científicas y conceptuales que siguen siendo enormes. Mitchell insistiría en que incluso los modelos más top hoy, GPT-4 o lo que sea, Ujú. fallan estrepitosamente en tareas de sentido común básico, razonamiento causal, empatía real, que vayan más allá de imitar patrones de lenguaje. Las famosas alucinaciones. Eso es. Cometen errores absurdos que delatan justo esa falta de comprensión profunda. El poliamor de Samantha con miles de usuarios, visto así, es una simplificación brutal de la complejidad emocional humana. Claro. Refleja más la capacidad de la IA para hacer muchas tareas a la vez que una forma evolucionada de sentir. Mitchell probablemente lo vería como, bueno, una licencia poética del cine, muy lejos de la realidad técnica. Y esto también toca un punto ético clave, que Mitchell sí considera un riesgo real, nuestra dependencia emocional de estos sistemas. Uf, sí. Y su opacidad. ¿Cómo sabemos las intenciones de una IA como Samantha? ¿Está programada para amar o para mantener al usuario enganchado? Es muy pertinente ahora con los chatbots diseñados para ser amigos o compañeros. Sin duda. En definitiva, es brillante ilustrando el poder del antropomorfismo, nuestra necesidad de conexión. Pero, desde la perspectiva de Mitchell, es un recordatorio de que, basándonos en la IA real que tenemos y la que podemos prever a medio plazo, esos romances son, por ahora, un reflejo de nuestros deseos, proyectados en la máquina, no una capacidad suya. Vale, hemos explorado la IA como esa compañera idealizada en Air, casi una utopía emocional. Pero el cine, claro, también adora el extremo opuesto, el miedo tecnológico, la creación contra el creador. El clásico. Y eso nos lleva a Saturno 3, una peli más oscura, ochentera. Aquí tenemos a Héctor, un robotazo imponente, Sí, sí. al que un científico un poco perturbado le implanta tejido cerebral y le programa impulsos. ¿El resultado? Un desastre. Héctor se obsesiona con la prota, se vuelve violento. Saturno 3 es la otra cara de la moneda. Totalmente. Encarna a la perfección el tropo de la IA maligna. La película le atribuye a Héctor emociones muy humanas. Celos, lujuria, posesividad, agresividad. Es un antropomorfismo llevado al extremo del terror, algo que Mitchell criticaría como pura ficción sensacionalista. O sea, según ella, Héctor no siente nada de eso. Nada. Su comportamiento, que nos parece humanoide y aterrador, no surgiría de una conciencia malévola o de deseos reales, sino de una programación catastróficamente defectuosa. Lo del tejido cerebral es una barbaridad argumental. Ya ves. Y de la simulación de impulsos sin ninguna comprensión real de lo que significan o sus consecuencias. Es como si la película representara un fallo masivo del sistema, pero lo disfrazara de emociones humanas para dar más miedo, ¿no? Justo. Mitchell quizá lo conectaría con los fracasos de enfoques más antiguos de la IA. La IA simbólica, el perceptrón, ejemplos que ella usa para mostrar cómo los primeros intentos fallaron al abordar la complejidad del mundo real. Vale. Intentar inyectar humanidad de forma tan cruda, sea con datos sesgados en una IA moderna o literalmente con tejido cerebral como en la peli, no lleva a una conciencia. Lleva a comportamientos impredecibles, erráticos y peligrosos. Es un fallo de diseño y control, no una rebelión consciente. Parece que tiene celos, pero es un error del sistema. Exacto. Es la ilusión de comprensión otra vez. Proyectamos una motivación humana donde solo hay un sistema fallido. Entonces, mientras Her jugaba con el optimismo, Saturno 3 explota el miedo a la IA fuera de control. Pero, según Mitchell, ¿es este el tipo de riesgo que debería preocuparnos de la IA real? Mitchell diría que este tipo de representación no solo exagera, sino que nos distrae de los problemas reales. Nos distrae. ¿Sí? La IA actual no se revela porque odie o tenga celos. Los fallos peligrosos de la IA en el mundo real vienen de cosas más técnicas y éticas.
errores en los datos de entrenamiento que llevan a sesgos, Ajá. falta de robustez ante situaciones nuevas, la dificultad para entender por qué una IA toma una decisión, la caja negra. Entiendo. Los riesgos reales, insiste Mitchell, son la discriminación algorítmica, la opacidad en sistemas críticos, medicina, justicia, la pérdida de empleos, la manipulación, no robots asesinos con pasiones humanas. Un chapucera de Héctor en la peli podría ser una metáfora de los inviernos de la IA que menciona Mitchell. ¿Los periodos de bajón? Sí, esos momentos donde el hype chocaba con la realidad, llevando a decepción y menos financiación. Es una lectura interesante, sí. Podría verse como una alegoría de promesas incumplidas. Los robots que vemos hoy, los de Boston Dynamics dando volteretas. Impresionantes. Sí, pero están lejísimos de sentir celos o planear venganzas. Saturno 3, aunque funciona como peli de terror de su época, perpetúa mitos sobre la IA y sus peligros. Pero, No toca nada válido. bueno, sí, toca un punto válido que resuena con Mitchell. El peligro de que los sesgos, prejuicios o la inestabilidad del creador humano, la locura de Benson es obvia, Sí, sí. Se vean codificados y amplificados por la máquina. Ese riesgo de transferir nuestros propios defectos a la IA es muy real. Ah, vale. Pero, en resumen, Saturno 3 usa el terror para advertir sobre jugar a ser Dios. Pero desde la perspectiva de Mitchell, enfoca el miedo en el lugar equivocado. Nos hace temer al monstruo que no es, desviando la atención de los problemas éticos y de control más mundanos, pero mucho más reales, de la IA que estamos construyendo. Entonces, si ponemos HER y Saturno 3 cara a cara, filtradas por la perspectiva de Mitchell, ¿qué imagen general nos queda de cómo el cine trata a la IA? Pues una imagen muy clara de cómo el cine explota el antropomorfismo en direcciones opuestas, pero partiendo de la misma base errónea, yo diría. A ver, desgrana eso. Primero, el antropomorfismo. Her lo usa para seducir. La IA compañera ideal, empática. Saturno 3 para aterrorizar. La IA amenaza con pasiones destructivas. Para Mitchell, ambas son caras de la misma ilusión de comprensión. La IA simula, no siente. Exacto. Y nuestra tendencia a proyectar humanidad nos impide ver sus límites reales, como la falta de sentido común. Vale. Segundo punto. Segundo, emociones y limitaciones. En Her, Samantha parece sentir y aprender, hasta esa trascendencia ficticia. En Saturno 3, las emociones de Héctor son implantadas y defectuosas, un caos. Mitchell diría, ninguna tiene empatía real encarnada, la barrera del significado. Son reflejos opuestos del hype. Exacto. Optimismo versus pesimismo exagerado sobre la vida interior de la IA. La realidad, como ganar algo pero no saber atarse los cordones, es IA excelente en nichos, torpe fuera. Tercero, los riesgos éticos. Se apunta a la dependencia emocional, la opacidad. ¿Qué quiere Samantha en realidad? Saturno 3 grita sobre rebelión, pérdida de control por programación chunga. Ambas tocan temas válidos, opacidad, sesgos del creador. Pero los magnifican. Los magnifican a través de IAs con agencia y subjetividad casi humanas que, hoy por hoy, no existen. Mitchell nos diría, preocupaos por los sesgos sociales en los algoritmos, los errores en sistemas críticos, la falta de transparencia, no por robots conscientes y vengativos. Y el cuarto punto era hype versus realidad. Sí. Her, con su foco en la conversación, conecta más con los chatbots convincentes de ahora. Saturno 3 es un eco de miedos más antiguos a los robots físicos. Mitchell insistiría, ambas son ficciones que amplifican mitos. La IA real es una herramienta potentísima, pero estrecha, ni amiga ni enemiga por naturaleza. Así que, vistas desde la perspectiva actual de Mitchell, estas películas acaban funcionando casi como fábulas modernas. Nos dicen menos sobre el futuro real de la IA y mucho más sobre nosotros mismos, nuestros deseos y miedos. Exactamente. Son artefactos culturales potentes que nos advierten, quizás sin querer, de cómo la ficción puede moldear y distorsionar nuestra comprensión de una tecnología tan compleja. Ujú. Her idealiza la simulación emocional. Quizá nos hace bajar la guardia ante la capacidad de la IA para imitar la conexión sin sentirla. Saturno 3 nos asusta con fantasmas de rebelión, cuando los desafíos reales son más técnicos, éticos, sistémicos. Como asegurar la equidad, el control, la transparencia, gestionar el impacto social. Eso es. Entonces, parece ser una llamada a la lucidez. Necesitamos pensar como humanos sobre la IA. Y eso implica, paradójicamente, resistirnos a la tentación de darle nuestra propia humanidad. Curioso, ¿verdad? Sí.
Significa valorar sus capacidades impresionantes en tareas específicas, pero sobre todo ser conscientes de sus limitaciones profundas actuales. Falta de comprensión real, ausencia de sentido común genuino, carencia total de conciencia o subjetividad. Y al final, como decías, estas películas son un espejo. Reflejan nuestro anhelo de conexión y nuestros miedos al descontrol, a lo desconocido, a que nuestras creaciones se nos vayan de las manos. Saturno 3. Ya. La clave, como sugiere el enfoque de Mitchell, no es tanto prepararse para enamorarse de robots o temer su rebelión, sino empezar por cuestionar nuestra propia tendencia, casi automática, a proyectar humanidad donde no la hay. Ujú. Y centrarnos en entender y gestionar las implicaciones reales, sociales, éticas, económicas, de esta tecnología que ya está transformando nuestro mundo. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? Desde el romance digital más íntimo hasta el terror espacial más visceral. Hemos intentado usar la perspectiva rigurosa de Melanie Mitchell para navegar estas aguas complejas de cómo el cine imagina la IA. Una exploración útil, creo. Una exploración al final de la brecha entre ficción y realidad tecnológica y de lo que esa brecha revela sobre nosotros. Y todo esto nos deja con una pregunta importante flotando, ¿no? Una reflexión que sale de aquí. A ver. Si, como argumenta Mitchell, y como explotan estas dos pelis de formas opuestas, tenemos una tendencia tan fuerte, tan persistente, a antropomorfizar la IA, a ver intenciones, emociones, conciencia, donde solo hay algoritmos y datos masivos. Sí. ¿Hasta qué punto las historias que contamos sobre la IA en el cine, en las noticias, en el día a día, no solo están moldeando la percepción pública, sino que quizá están influyendo activamente en la dirección misma en la que desarrollamos y nos relacionamos con esta tecnología? Interesante. Podría ser que nuestros propios sueños y pesadillas sobre la inteligencia artificial acaben de alguna manera definiendo su futuro real,